Esto somos, esto defendemos. A continuación, damos inicio a la mesa número 2, quien estará moderada por la profesora Ida Valencia Ortiz de la Universidad del Valle. La profesora Ida es doctora en Pensamiento Complejo, es magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana en la Universidad del Valle. Se desempeña actualmente como docente de la misma universidad desde el año 2004. Conferencia virtual, Letras Nacionales y su concepción de literatura en el país mestizo, a cargo del profesor Guillermo Tedio Ortega, de la Universidad del Atlántico. Manuel Guillermo Ortega, seudónimo literario Guillermo Tedio, es narrador, ensayista y licenciado en Filología e Idiomas y abogado de la Universidad del Atlántico. Profesor titular de la Maestría en Literatura Hispanoamericana y del pregrado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad del Atlántico. Adelante, señor Tedio. ¿Ya? Señor. Letras nacionales y su concepción de literatura en el país mestizo. Así he titulado mi aproximación a ese trabajo inmenso de Manuel Zapata Olivella en relación con la revista Letras Nacionales. A partir de las ideas manifiestas en los primeros 6 editoriales de la revista Letras Nacionales, se analizan los fundamentos epistemológicos que orientaron los 43 números publicados y que fue dirigida durante 20 años, desde 1965 a 1985, por Manuel Zapata Olivella. Estos editoriales iniciales son la brújula y la proa del barco, lo que el propio editor llama puntos de partida. Creo que esos textos recogen el ideario que orientaba lo que Manuel Zapata Olivella y su revista llamaban literatura nacional. Allí están los principios que guiarán la actividad editora y a la vez creativa de Zapata Olivella. Quedan sentadas así desde el inicio las bases filosóficas de su actividad selectiva y editora de textos. Es clave en este ideario la concepción de Colombia como país mestizo, no tanto desde el punto de vista racial, epidémico, ideológico, sino principalmente desde los ejes complejos de la cultura en su triple presencia india, blanca y negra. Por otro lado, si bien era fundamental la vinculación de las letras con los contextos sociohistóricos del país, ello no se oponía a la búsqueda de la calidad y la estética literaria. Tampoco el habla colombiana y latinoamericana, las temáticas y asuntos nacionales y regionales pugnaban con la asimilación de saberes, técnicas y progresos de la cultura, el arte y la literatura universal. Según las 43 ediciones facsimilares hechas por la Universidad del Valle, la revista Letras Nacionales publicada durante 20 años, nos da un promedio de una revista por semestre, aunque la propuesta inicial buscaba que la publicación fuera bimestrual, cada 2 meses, y así, en efecto, se mantuvo en los primeros 15 números, 2 años y medio. Y como toda revista autónoma que se respete en Colombia, tuvo del mismo modo sus baches o periodos en que no salió, como el lapso comprendido entre 1980 y 1984. Editar en Colombia 43 números de una publicación arrancando en 1965 es una proeza de titán. Cuando sabemos de las dificultades, saboteos y trancones que encuentran las manifestaciones culturales, artísticas y literarias en nuestro país, sobre todo cuando son independientes y su director debe ir tocando puertas que la mayoría de las veces se cierran, como ocurrió en Barranquilla, por lo que nunca pudo editarse un número dedicado a las letras del Atlántico.
Como anota José Luis Garcés González, Letras Nacionales confirma que la labor cultural de Manuel Zapata Olivella no se limitó a la escritura de sus libros, sino que se extendió a la investigación del folclore y de la tradición oral, a la divulgación de la cultura popular colombiana en diferentes naciones del mundo como Francia, Rusia, China, y al estímulo cierto a los jóvenes creadores como el que se daba en la sede física de la revista en Bogotá. Nunca puso en duda Zapata Olivella que en Colombia hubiera una cultura y una literatura nacional. Ya desde el primer editorial, la revista se vendía en 5 pesos en el año 1965, ¿no? Sí, ya desde el primer editorial se afirma que la publicación entonces será vocera de nuestro teatro, poesía, novela, cuento y ensayo. Desde un comienzo, la revista sitúa el debate en la relación necesaria y contingente que se da entre lo regional y lo universal. Dice el texto: hay quienes piensan que el acto de escribir debe estar condicionado a la realización de una obra universal. Obviamente que la literatura es un fenómeno, olvidando que la literatura es un fenómeno histórico y social que aparece como una necesidad y es el haber de las experiencias culturales que puede guardarse en la memoria o en el papel escrito. Sostiene Zapata Olivella que la literatura nace cotidianamente en la conversación del boga, en la letra deforme del niño, en la copla del tiplero, en la prédica del cura. Y esa convicción de que habrá tantas literaturas como contingentes sociales se encuentren identificados en una misma habla, en una misma unidad sociológica y cultural, es el motor que lo lleva a sacar números especiales por regiones. Así encontramos entregas cuyos títulos y contenidos manifiestan esa fe en la literatura nacional, sobre todo en la escrita por los jóvenes. Entonces tenemos números que se titulan Literatura Vallecaucana Contemporánea, Cuentistas Cordobeses, Literatura Antioqueña, Nueva Narrativa de Bolívar, Nueva Literatura de Sucre, Caldas en la Geografía Literaria, Literatura Llanera. No obstante, está muy lejos Manuel de encerrarse en las fronteras de lo nacional y rechazar los avances universales en la cultura, el arte y la literatura. Por lo mismo afirma: pero esta actitud, la nacionalista, no implica un rechazo al aprovechamiento de las experiencias acumuladas por la cultura universal. Somos parte de América, del mundo. Recibimos, damos. 5 años antes, en 1960, en la revista Acción Liberal, García Márquez, en el texto titulado La literatura colombiana, un fraude a la nación, había planteado también esa relación imbatible entre lo nacional y lo universal. Decía García Márquez: en Colombia se han ensayado todas las modalidades y tendencias de la novela y la narración. Se han experimentado todos los manierismos poéticos e inclusive buscado de buena fe nuevas formas de expresión. Y puntualizaba: pero aparte de que las modas nos han llegado tarde, parece ser que nuestros escritores han carecido de un auténtico sentido de lo nacional, que era sin duda la condición más segura para que sus obras tuvieran una proyección universal. Tampoco se aparta Zapata Olivella del requisito insobornable de la calidad literaria para publicar un texto en letras nacionales. Si bien el autor no puede ni debe huir de la presencia social, de las ideologías y de los contextos históricos, ello no debe ser volcado en formas estéticas y técnicas valiosas. Ello debe ser volcado en formas estéticas y técnicas valiosas
en su poder de transmitir y comunicar dudas y certezas. Por ello, ese primer editorial anota que valoraremos la trascendencia de ser un trabajador de las letras. No significa esto que vayamos a exaltar los simples esbozos que no tengan un mínimo de calidad artística. La norma que nos guiará al escoger un texto es la confrontación de la obra con el contexto total de nuestra propia literatura. Y puntualiza: analizaremos su calidad artística con los instrumentos de una crítica honesta, más deseosos de contribuir a su desarrollo que a destruirla. Dejamos este último oficio a quienes de buena fe o a sabiendas de que usufructúan beneficios extraños a la nación se esfuerzan en enajenarla. El editorial siguiente contiene respuesta a 8 preguntas en torno al nacionalismo literario. Se anota que para pueblos jóvenes como el nuestro, afirmarse en sus tradiciones, en su realidad evolutiva, en su fuerza creadora, es tomar posesión de sí mismos, entrar a la mayoría de edad. Aquí se plantea que la literatura no es ajena al desarrollo social y que esta atadura del escritor a su medio social es lo que llamamos nacionalismo literario. Habla de una especie de creadores de literatura que conjuga un poco el folclore con las nociones de lo universal. Su cultura híbrida los hace propensos a la inestabilidad. Oscilan entre lo regional y lo cosmopolita. A ellos primordialmente va nuestra prédica por una autenticidad nacional, que entiendan que lo universal de que creen adolecer no han de encontrarlo más allá de su ámbito. Esa universalidad no está hecha de una sustancia intrascendente, sino de la que se le subestime, priva de belleza y perfección al todo. Me equivoqué aquí, no, sino de la que suma de la heterogeneidad cultural de todos los pueblos, y que lo nuestro, en la medida que se le subestime, priva de belleza y perfección al todo. Otra idea importante en este editorial es la de mestizaje de Zapata Olivella, al considerar que este no es solo físico, biológico, de piel, sino sobre todo de tipo cultural. Anota: quienes desean desnudarse de prejuicios discriminatorios, quienes obstinadamente insisten en mirar tan solo un mestizaje racial y no cultural en América, no desean desnudarse de prejuicios discriminatorios. La transculturación y aculturación de los pueblos no son entelequias de antropólogos. El hombre es por esencia célula cultural. Las más frescas investigaciones descubren que no es necesaria la interrelación sexual de 2 o más razas para que comiencen a hibridarse culturalmente si están juntas. Para Zapata Olivella y Letras Nacionales, el mestizaje nos impone una tarea global, exige una identificación con los orígenes, los estamentos presentes y los derroteros futuros. Nunca el hombre deseoso de encontrarse a sí mismo estuvo plantado en dimensiones tan universales. Jamás se centró en él responsabilidad histórica tan trascendente. Las herencias son irrenunciables. A partir de allí, Zapata Olivella reconoce las 3 presencias que a veces se juntan y otras, como dice Borges, para los argentinos se manifiestan en una discordia de linajes. Profesor En Guillermo, primer lugar, perdón, diga. 5 minutos para cerrar, por favor. Ok. Gracias. En primer lugar, la mirada retrospectiva hacia el indio. Desde allí arranca la poética, la angustiosa indagación de esa primitiva criatura desnuda que se preguntó sobre su destino en la fragosidad de la montaña y los ríos. Y luego está la presencia española sobre la que anota:
Nuestra dificultad cuando tratamos de rechazar lo español estriba en el hecho de que no solo somos España, sino ella involucrada en la herencia indígena y africana. Y por supuesto nos llega a África, dice Zapata Olivella, para hacer aún más grande y más dolorosa y más humana esta literatura nuestra a la que hemos despreciado por mengua del sentido histórico y nacional, se incorpora a ella la tragedia negra de la esclavitud. Llega como un ariete extraño cargado de vitalismo rebelde. Jamás antes ni después volverá la humanidad a repetir un trasiego intercontinental de tanta magnitud. Millonadas de hombres que se deculturan de sus fuentes para que, lanzados como polen fecundante a construir un nuevo ciclo civilizador en el momento en que una nación también originaria de otro continente se mezcla a la nativa. Y para concluir, esa idea del mestizaje va a permanecer a lo largo de toda la vida cultural de Zapata, ¿no? En relación con el mestizaje, Zapata Olivella ha mantenido un pensamiento coherente en cuanto a encontrar en esa triple mezcla de sangres y culturas la salvación de nuestro destino. Así, mucho tiempo después de este editorial, en 1998, decía: nominando caprichosamente las cosas, un poco a lo Adán, llamo negredumbre a la herencia biológica que nos ha llegado del mestizaje entre lo indio y lo negro, ese revoltijo africano tantas veces mezclado en el crisol de América. Lo mismo podría decirse de la vertiente europea, la blanquedumbre, el cordón más retorcido de nuestra placenta, y desde luego con mayor propiedad de la indiadumbre, primigenia vena en nuestro sincretismo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guillermo Tedio. Si de pronto alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, muy bien, profesor. Muy interesante lo que nos ha leído la tarde de hoy. Quisiera que conversemos un poco acerca de esa concepción del mestizaje cultural más allá del biológico que has nombrado allí. Y quisiera que de pronto nos hablara un poco más de cómo ve usted las transformaciones o cómo ve usted en la actualidad ese mestizaje cultural en la nación. ¿Cómo se ha transformado? Sí, es de todo tipo, ¿no? Si uno estudia, digamos, nuestra novelística, encuentra allí una cantidad de palabras originadas en África, ¿no? Que generalmente estas palabras que terminan en ango, engo, ingo, ongo, son africanas, ¿no? De manera que, para poner un ejemplo, ¿no?, de tipo lingüístico, pero esa mezcla mestiza de la cultura, de lo indio, de lo negro, de lo español, y luego llegaron otros pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Barranquilla, pues llegaron los sirio-libaneses, ¿no? O llegaron los italianos, o llegaron los ingleses, ¿no? Todas esas mezclas van a formar realmente un mestizaje cultural, que es el que principalmente defiende Manuel Zapata Olivella, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta el mestizaje biológico, el mestizaje de piel, epidérmico, pero para él no es eso lo importante. Lo importante es el mestizaje cultural, hasta el punto de decir que aunque no haya mezcla de sangres, el hecho de que dos colectividades o tres colectividades se junten, ya empiezan a intercambiar cultura, ¿verdad? Es una célula cultural, ¿no? Que sufre pues allí una serie de penetraciones de otras células, ¿no? De todos modos, esa es la idea, que lo más importante que lo biológico y que lo epidérmico es el mestizaje cultural, ¿no? Bien, profesor, quisiera también que nos ampliara un poco más o nos precisara un poco más la noción de qué sería literatura
del país? ¿Cuál sería esa literatura del país o esa concepción de literatura que extrae usted de la lectura de letras nacionales? Creo que lo fundamental sería tratar materias nacionales, materias regionales. Para poner un ejemplo, la matanza de las bananeras, la masacre de las bananeras es un hecho colombiano, claro, generado por fuerzas extrañas que llegan, sabemos, de la United Fruit Company, pero es un episodio, digamos, es un episodio, un contenido, ¿verdad? Un asunto muy nuestro, muy colombiano, ¿no? La llegada del capital extranjero y cómo la zona de bananera, Ciénaga, estos pueblos del Caribe, del Magdalena, son convertidos en plantaciones de banano. Y entonces esa materia es nuestra, pero García Márquez y Cepeda la tratan con elementos que pertenecen a la cultura universal, cosa a la que Zapata Olivella no se opone. O sea, muchos quisieron contradecirle o plantearle a Zapata Olivella que se estaba oponiendo a la cultura universal, ¿no? Cuando él dice que no, los latinoamericanos trataron materia prima, es decir, que aplicaron el modelo económico de la materia prima tratada con una tecnología extranjera, ¿no? Yo creo que es lo que va a hacer, digamos, un Álvaro Cepeda Zamudio en su novela La Casa Grande, o García Márquez en una novela como 100 años de soledad. O sea, las materias son nuestras, pero las tecnologías literarias utilizadas allí vienen de la literatura alemana, vienen de Thomas Mann, vienen de los escritores norteamericanos. O sea, cuando lo universal sirve para expresar nuestros mundos regionales, bienvenidos. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta aquí a través del Facebook Live la hace Mercedes Ortega. Dice así: llama la atención la palabra negredumbre. ¿Por qué Zapata Olivella no habla de negritud? ¿O sería lo mismo? Yo creo que Zapata de pronto se aparta un poco de la idea de negritud que pertenecía pues a, digamos, al mundo de la época de la esclavitud, en que fueron esclavizados los africanos, ¿no? Ellos defendían pues la negritud. Y en los pueblos donde todavía se mantiene, digamos, las raíces africanas, vamos, no quiero decir la palabra pura, ¿verdad? Pero donde se mantiene, digamos, la sangre raizal de los africanos, ¿no? ¿Verdad? De pronto allí se podría defender el tema de la negritud, pero en los países como Colombia el concepto de negritud ya queda desfasado, ¿no? Y Zapata Olivella, buscando tal vez otro sentido para referirnos al mestizaje, ¿verdad? Al mestizaje, es decir, ya los afrodescendientes están penetrados por la cultura blanca, por la cultura indígena, por cultura de otros países, ¿no? De manera que ya el concepto propio de negritud no es como muy válido. Entonces él seguramente, no creo que lo haya inventado él, yo creo que inventó el término negredumbre, fue Candelario Obeso, pero sí creo que se inventó el de indiadumbre y el de blanquedumbre, ¿no? Listo, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su intervención. Ha dado también muchas luces y muchas claridades. Bueno, cerramos esta intervención del profesor Guillermo Tedio. Muchas gracias.